Tenemos en el estudio a Alejandra Cuyen. Me quedé pensando porque son tantos temas que tenemos que abordar con ella. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto verlos, como siempre un placer estar con ustedes en este gran espacio. ¿Cómo estás, Ale? Analista política de la multiplataforma de Uno TV y de este espacio también. Gracias, Ale. Pues varios temas. ¿Qué te parece si nos arrancamos con esto que vamos a ver y lo comentamos en unos minutitos más? La bienvenida, pero va a tener que ser con esto, Ale. Mira. Vamos a ver. Nunca me dejan de sorprender. ¿Y era necesario? Claro. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué era Porque necesario? tenía yo poco tiempo para hacer la gira. ¿Quién pagó eso? Estuve, bueno, ya, nada que comentar. ¿Quién pagó eso? Estuve en Torreón, Francisco y Madero, Piedras Negras y Acuña. En 2 días, por supuesto, que requería moverme con mayor rapidez. Senador, pero usted fue crítico de los excesos del Pues sistema. pregúntale al gobierno de Coahuila, que es quien subió el video de manera ilegal, porque ¿Pagó el gobierno de Coahuila? ¿Era preferible que no se subiera? me lo pagó Salinas Pliego. Me apoya. En este recorrido por el país, Salinas Pliego está de mi parte. Salinas Pliego me lo pagó, ya te respondí. Senador, No meta cosas que no son, va a senador. transparentar el... Ya hasta me parezco a ti. Ya Ya hasta me parezco a ti. Ya hasta me parezco a ti. Son distractores. ¿Por qué desvía la atención? Segura, deja que pregunte. No, pues Va es a que está transparentar el contestando este costo del señor. vuelo y... No si tengo eso- que transparentar nada. A ver, ya dije nada que comentar. Yo voy a seguir recorriendo el país. Yo voy a seguir recorriendo el país. Entonces es Cuando opaco. sea- Dice que no tiene nada que transparentar, entonces usted es opaco. Oiga, senador, ¿no es contrario a los principios de la Cuarta Transformación usar aviones privados? La presidenta sí ha sido clara de que no se debe de utilizar los aviones privados, ni ella los usa. Yo creo que falsa la verdad. Yo creo que falsa la verdad. La compañera presidenta ha dicho con mucha claridad que hay veces que se justifican. Ni ella los usa. Yo voy a ver, ella ha volado en vuelos que no son comerciales, claro que sí. Pero son del ejército. No por eso, pero esos no se usan regularmente por la Pero el presidencia. avión En la del que usted política de voló no austeridad, era por del eso. Bueno, ustedes dicen que es contrario, bueno, pues digan lo que quieran. ¿Le Yo ya parece dije, austero usar yo ya, aviones me privados? parece que cuando se requiere un vuelo privado, hay que hacerlo, punto. O sea, no hay ninguna situación incorrecta, es un avión bastante pequeño, por cierto, de 4 plazas solamente, ¿no? Pero no voy a caer en la insidia de decir que lo que hago insidia, es incongruencia de usted. Está muy bien, ya te dije, Salinas Pliego me lo pagó, Salinas Pliego me lo pagó, Salinas Pliego me lo pagó, sostengo que Salinas Pliego me lo pagó. No Sostengo digas que mentiras. está ayudando a los mentiras, Salinas no te recorridos que pagó hago nada. por el país. Bueno, que lo No que digas diga- mentiras. Que digan lo contrario, tú no eres ¿Tienes- su vocero. tienes pruebas para Eres decir eso? ¿Tienes un pruebas para asegurar humilde eso? empleado de ¿Tienes televisión pruebas para azteca, asegurar eso, doña? entonces deja que tu ¿Tienes patrón pruebas? responda. Presenta tengo más las nada que pruebas de tus comentar. hechos. Senador, no es un exceso. Porque nada más entonces. insultas y ofendes y Bueno, mientes. ustedes dicen que es un exceso, ustedes dicen que es un exceso, ustedes dicen que violenta las reglas de austeridad, ustedes dicen todo eso, yo tengo otra opinión. ¿Ya? Gracias. De su dinero privado, senador, nada más. Pues claro que no se pagó con recursos públicos, de ninguna manera. Qué bueno que me preguntas eso. No, absolutamente no se pagó con recursos públicos. Fue de su bolsillo. Absolutamente no se pagó con recursos públicos. ¿Y lo pagó solo usted o alguien más? ¿O no lo Ya pagó dije, usted? Salinas Pliego. No digas mentiras. Ya lo dije. Bueno, ya lo dije. Son distractores, ¿no? Ya lo dije. No iba ningún diputado. No iba ningún diputado. Solo usted lo pagó entonces. No dije eso. Ya dije que me lo invitó. ¿Con quién Salinas Pliego. voló, senador? Que esas otras 3 plazas. No tengo por qué decir que me acompañó. Gracias, señores. Gracias, Es senador. la opacidad, es la opacidad total. Es la opacidad total. Esa es tu transparencia. Es la opacidad total, le decían al final, Ale. ¿Qué te parece? Hay 20,000 preguntas que surgen aquí. ¿Salió de sí? A ver, es la máxima representación de la transparencia según Morena, creo, ¿no? Donde no dicen nada, donde siempre inventan cuentos, generan distractores. La verdad es que es sorprendente. A ver, Noroña siempre ha sido un personaje muy vociferante y le encanta gritar y le encanta llamar la atención con cosas o posturas excéntricas. Pero esto es
se ha vuelto tan la antítesis de lo que él era, la antítesis de lo que él decía, incluso cuando estaba haciendo su precampaña como precandidato a la presidencia, que no deja de sorprender ver, deja tú que se enoje, porque me queda claro que se enoja, porque llega un momento en que se desespera de que lo estén presionando, pero es tan absurda las cosas que está haciendo que yo llega un momento en que no sé si es un distractor y nada más lo utilizan para desviar la atención cuando hay eventos más complicados, y entonces aparece el payasito haciendo su show, y es un payasito que a todo mundo pues te genera conflicto, te saca de quicio o te preocupa como periodista. Es nota el ver a este precandidato de Morena que hablaba de austeridad y que tanto se quejaba de Peña Nieto haciendo cosas mucho peores que esas. Sí. Entonces, a mí, te digo, llega un momento en que es tan absurdo lo que hace, y no es un hombre tonto. Es tan absurdo y tan extremo que parece un llamado de atención nada más para jalar reflectores. Y esto, por ejemplo, ¿no tiene un costo político este tipo de actitudes, este tipo de declaraciones por parte de un senador de Morena? ¿No tiene un costo político alto para el partido, digamos, para el movimiento? ¿No lo ves así, Ale? Fíjate que no veo que le esté generando ningún daño al partido. Casi hasta en las posturas de la presidenta lo denosta, como que soy que explique, claro, ¿no? Y ahí está como el loquito de la sala. Sí, tienes toda la razón. Ves poco vínculo entre Noroña y Morena. Y es curioso, porque, a ver, Noroña fue el tercero. Del Senado. No, pero fue el tercero en ganar más votos en la precandidatura. O sea, sí logró capturar a una buena parte de votantes de Morena o de gente de Morena. Y yo creo, o sea, es difícil saberlo porque tampoco hay encuestas al interior de los morenistas para saber qué está pasando al interior con esos seguidores que tenía. Hay algunos que son muy radicales y quedan felices, pero como es completamente contrario a los principios básicos de austeridad, de sencillez, la manera como se refiere al periodista de TV Azteca, como eres un simple, humilde empleado. ¿Cómo? O sea, ahora no hay respeto por la gente que está haciendo su trabajo. Pero es un legislador, Ale, que nos ha costado, tú lo llamabas un payasito, y es un payasito, un payaso que nos ha costado mucho dinero, porque en 10, 11 años que lleva de legislador, ha propuesto 17 iniciativas, de las cuales ha pasado una. Y la que pasó es esta, donde logró que en 2022 lograran que el año se declarara como el año de Ricardo Flores Magón. Por favor. A ver, no es un hombre tampoco que tenga grandes propuestas. Si te acuerdas, en su precampaña, pues eran posturas muy vociferantes y que llamaban mucho la atención, más de crítica hacia otros que de propuestas, genuinamente. Yo insisto, parece como un distractor dentro de Morena que, o sea, yo de repente pienso que lo activan cuando necesitas desviar la atención, y ahorita deberíamos estar pensando en qué está pasando en la Cámara de Diputados con la ley de amparo, con los supuestos foros donde se suponía que iban a escuchar a los expertos, porque ese es el punto serio de lo que está pasando en el legislativo, además del paquete económico, que sí tiene un poco más de seguimiento. La ley de amparo ya todos la dimos por muerta. Por supuesto. Y como ya quitaron el transitorio, ya es como que ya lo resolvieron, pero entonces llega Noroña, hace una locura y toda la atención se va para allá. Son maestros en Morena. Sí, en desviar la atención. Así es. Bien, lo estás diciendo, Ale, con esto. Fíjate que en base a todo lo que dijo Fernández Noroña ayer, Ricardo Salinas Pliego posteó en X lo siguiente, lo voy a leer textual, porque la verdad es que incluso le está pidiendo una disculpa pública por señalarlo así. No lo señala una vez, lo señala varias veces. Dice: falso, yo no apoyo a la rata miserable y arroba a Fernández Noroña, ni mucho menos le pagaría un vuelo, faltaba más. Él viaja feliz con el dinero que nos roba a todos los mexicanos y todavía tiene el descaro de burlarse de nosotros. Si lo ven en la calle, mándenle un saludo de mi parte, pero no se le acerquen mucho, no vaya a ser que les pegue algo o les llegue el olor de su aliento.
Perroña, así lo llama, no es más que un pobre corrupto enloquecido por unos pesos y todavía presume que representa al pueblo. Espero una disculpa pública por involucrarme en sus actos de corrupción o las pruebas de que yo se lo pagué y le pagué el jet privado, como el corrupto asegura a la ligera. Eso es lo que postea Ricardo Salinas Pliego. A ver, Ricardo Salinas Pliego es otro personaje también muy particular, pero en última instancia Ricardo Salinas Pliego es un empresario, tiene mucho dinero y hace con su dinero lo que se le dé la gana. No es un personaje público que esté usando o haciéndose de ingresos extraños, porque en el caso de Noroña no hay manera de justificar la manera como se dispararon sus ingresos para que le alcance para casas y jets privados. Entonces me parece muy interesante porque, a ver, ahora el señor Noroña, a mí me encantaría ver al senador tratando de demandar a Salinas Pliego para obligarlo a que vaya al Senado a pedir una disculpa pública, como hizo con un ciudadano hace unos meses. Un ciudadano que no tenía los recursos para defenderse de las abusos de autoridad de este senador. A ver, que se meta con uno de su tamaño. Eso estaría muy bueno y vamos a ver. Salinas Pliego, además, es capaz de irse hasta las últimas consecuencias. No solo no tiene pelos en la lengua, es capaz de meterse legalmente contra él en cuanto salga. O sea, es un, digamos, no se agarró un enemigo pequeño al tratar de provocar a Salinas Pliego. Pero no perdamos una cosa de vista. Acuérdense que Salinas Pliego es ahorita una de las preocupaciones de Morena, porque tiene vínculos con Estados Unidos, porque se habla con la gente del gobierno de Trump y porque empieza a haber muchísimo ruido sobre la posibilidad de que Salinas Pliego se pueda lanzar como candidato a la presidencia en 2030 y se vuelva una especie de Milei mexicano. Entonces, pues esto no me parece una ocurrencia. Yo creo que tiene que ver también con una desviación que va por ahí. Ale, antes de cerrar este punto con Noroña, hay que recordar que está recorriendo el país, porque ya está en una precampaña para lo que venga, está llevando a las plazas el mensaje de la propia austeridad, de los abusos desde su punto de vista que ha cometido Alito y demás, y los propios videos que comparte en sus redes sociales son esos, llevando el combate a la corrupción, este mensaje de todo lo que les dejó en el manual Andrés Manuel López Obrador, y de manera sumamente incongruente es como se dan estos viajes que le están exhibiendo, y es en donde yo le decía ayer a Pablo, tiene derecho a hacer lo que quiera y destruir su carrera política como quiera, así como sus seguidores tienen derecho a seguir creyendo sus mentiras. Sí, claro, o sea, él, a ver, puede hacer lo que quiera. Sí, no. En primera, porque el señor es senador de la República y se lleva de corbata. Yo no sé de nuevo si a Morena le cueste políticamente. Al Senado de la República sí. O sea, la pérdida más grande para mí es un ciudadano de a pie ve esto y dice, ¿para eso sirven los senadores? Que además hacen como que discuten y además van a aprobar nada más lo que la presidenta mande prácticamente sin cambiarle una coma. Pues obviamente a la hora que venga la reforma electoral, pues la población se vuelve irrelevante tener senadores plurinominales o no, o lo ves como pues, un Congreso que es ridículo. Entonces, desde ahí, imagínate cómo hay casi una manera de preparar el terreno, aunque estén sacrificando a sus propios gallos. En este caso, pues Fernández Noroña es un cuatroteísta y además es un hombre, pues teóricamente de izquierda de toda su vida, un luchador social de toda su vida. Y de repente, cuando estás en la antesala de una reforma electoral que sabemos que viene con cambios muy importantes en la estructura de la representación popular, estás jugando con un personaje como este. No habría que descartar esa hipótesis también, porque, de nuevo, tonto no es. No. Me queda clarísimo, Ale, y bueno, pues como desde este pues encontronazo con Alito Moreno, pues Fernández Noroña ha estado presente en los medios de comunicación. Después lo de su casa en Tepoztlán de 12 millones, que tampoco ha demostrado si consiguió el crédito hipotecario o no, o el préstamo personal o no. Y bueno, ahora con esto también de viajar en el avión.
Y la respuesta, que creo que es la que está dando de qué hablar y por eso la estamos analizando a detalle, habiendo cosas mucho más importantes, como bien lo dices, la ley de amparo, que si quieres entramos de lleno en ello. Nada más déjame hacerte una última observación sobre esto que me parece que es relevante y es, dentro de todas las barbaridades y sandeces que dice Fernández Noroña en su entrevista con los reporteros, se mete con la presidenta. Eso sí me llama la atención. De la presidenta también está usando aviones privados, que en primera no es un avión privado, el avión del ejército son las fuerzas militares mexicanas y la presidenta tiene que hacer uso de la infraestructura pública porque está haciendo su trabajo. Y puede viajar donde quiera la presidenta. La presidenta. A ver, además cubriendo todas las formas. A ver, la señora no está agarrando un jet privado de 2,000 o más miles de dólares, porque ese jet privado no cuesta $2,000 la hora, pero en última instancia, la presidenta, que además es particularmente austera y cuidadosa en sus modos y en sus formas, ella no vive en la frivolidad de estas tonteras, ¿no? Sí me llamó la atención, así como todo lo demás, puedo hasta entender por dónde va el juego, que se meta con la presidenta, ¿no? Pues ahí hay un distanciamiento ya muy claro, ¿no? Bueno, hablaría bien de la presidenta, ¿no? Hablando de distanciamiento y de la presidenta, Ale, lo que sucedió con esta ley de amparo y este punto tan polémico que también nos vino a distraer en varios días, el tema de la retroactividad, finalmente lo quitaron. Pero más allá de eso, la propia propuesta de reforma a esta ley ya traía varios puntos polémicos que incluso me hace pensar en lo que decías del distractor, ¿eh? Y se los dejaron, hay que decir, se los dejaron. Solo quitaron lo de la retroactividad. Ajá, solo cambiaron el transitorio. Pero el propio transitorio de retroactividad, yo no sé si en algún momento a quien se le ocurrió fue con toda la intención de generar también un distractor, porque del otro no se cambió absolutamente nada. Te apuesto 2-1 que sí. Es decir, si tú sigues la secuencia de la historia del transitorio, mandan la ley de amparo. La ley de amparo es muy controversial porque te elimina las suspensiones, te reduce la capacidad de defensa como ciudadano ante un abuso de autoridad. Y hablábamos ayer, vamos a suponer, ahora sí que suponiendo sin conceder, como se dice, que este gobierno es impoluto, perfecto, que Claudia Sheinbaum, que es una mujer impecable, y García Harfuch y la Unidad de Inteligencia Financiera se comportan así como al pie de la letra con la ley, que no es exacto lo que estamos viendo, pero vamos a suponer. Ellos están cambiando una ley que cuando Claudia Sheinbaum se vaya y llegue quien llegue después, y puede ser cualquiera, ya sabemos que puede ser desde Salinas Pliego hasta Martí Batres, o sea, puede haber cualquier, o sea, en este país todo puede suceder. Andy López Beltrán, que tampoco es precisamente lo más transparente, Andrés Manuel López Beltrán, pues imagínate el nivel de abuso y el nivel de vulnerabilidad que tenemos como ciudadanos con una ley como esa. A lo mejor a la señora presidenta le funciona bien para que pueda maniobrar como se le dé la gana a lo largo de sus 6 años, pero a los mexicanos nos deja expuestos para los siguientes 30 años con esa ley, ¿no? Entonces, esa es la primera. Y 2, el transitorio, decíamos, sigamos la secuencia. La ley llega con elementos controversiales sin transitorio. De repente entra el transitorio. Sale Adán Augusto, justo Adán Augusto. Este transitorio lo metió un senador que se apellida Huerta, también de Morena, por supuesto. Empezaron, no, si Andrés Manuel le dijo, quién le dijo, y sale Adán Augusto a decir, no, a mí me hablaron de la oficina de la oficina jurídica de presidencia para darme la instrucción de incluir este transitorio. De la consejería jurídica. De la consejería jurídica. Entonces, Adán Augusto, que es ahorita quien tiene todos los reflectores por posibles vínculos con crimen organizado y una ruptura muy potente con la presidenta, le echa la culpa a Ernestina Godoy en presidencia. Ernestina Godoy lo desmiente, siguen discutiendo y acaban aprobando la ley con todo y transitorio, violando la Constitución. O sea, es como de broma, es un Senado de caricatura. Ya llega, ¿y quién se para el cuello? El señor Monreal, que va a limpiar
como dijeron ayer, le vamos a corregir la plana al Senado de la República, ¿no? Muy ufanos, de que quitan un transitorio, pero garantizan que todo lo demás quede intacto. 99%. Así es. O sea, todo lo que realmente pone en juicio, a ver, lo otro era todavía peor, pero lo que pone en juicio y realmente en riesgo la vulnerabilidad y protección de los ciudadanos ante un abuso de cualquier autoridad. Lo que a todos los ciudadanos nos debería de interesar e importar, lo dejaron en esta ley de amparo. Es correcto. Ahora, ya ha habido análisis, Ale, y ellos argumentan, los legisladores en Palacio Nacional, esto es para quitar esta especie de carta de impunidad en la que se convertían muchos amparos. Es una manera muy didáctica de explicarlo, ¿no? Sí, tiene nombre y apellido. Se llama Salinas Pliego, ¿no? O sea, acuérdate que la presidenta y este gobierno tiene una fijación muy particular porque traen una disputa fiscal. Este gobierno, que le urge recursos porque López Obrador dejó las cajas no solo vacías, sino en números rojos, y no hay dinero, claramente, ni para cubrir los baches, están queriendo recaudar como lo hizo López Obrador. O sea, López Obrador llegaba con los empresarios y decir, ahora me debes de hace 16 años y o copelas o cuello. Y entonces todo el mundo cooperaba y acabaron pagando dinerales de impuestos de incluso más de 5 años atrás, que la ley establece que tú tienes, o sea, te pueden hacer una auditoría hasta 5 años atrás. Pero eso el sexenio pasado lo pasó. Entonces, en esta misma lógica, Salinas Pliego dijo, yo no juego, se fue, se amparó, y ahí viene en el dame y daca, diciendo yo si pago lo que me corresponde y no les voy a pagar un centavo más, y eso los tiene desquiciados, porque además estamos hablando de miles de millones de pesos. Quieren hacer ese cobro y una manera bien fácil de hacerles esa. Y como al mismo tiempo tienes un problema con el crimen organizado y la UIF, que a lo mejor ya se va a poner a trabajar, porque ya se fue Pablo Gómez y ya van a dejar de estar protegiendo y encubriendo entidades, ¿no? Como dice la ABM, a ver si ahora sí ya le empiezan a hacer caso a nuestros reportes de actividades irregulares. Y la UIF, que quiere empezar a trabajar, pues se topa con que si te mandan una suspensión de tus cuentas o te congelan tus cuentas, pues tú te puedes amparar, y en lo que se logra el amparo y se define el asunto de fondo, hay una suspensión de esa actividad que permite que el ciudadano pueda hacer uso de sus recursos hasta que no se demuestre que es culpable. Y ahora no va a ser así. Lo que te resumiría en esta intención de reforma de la ley de amparo es que quieren acabar, sobre todo con la parte de las suspensiones. No solo hay un factor recaudatorio, que es bien importante, porque si te das cuenta, los más beneficiados son el SAT y la UIF, sino que además el ciudadano deja de ser inocente hasta que se le pruebe lo contrario, como establece la Constitución. A partir de ahora te van a poder contener, te congelan tus cuentas o te meten un crédito fiscal y no tienes margen de recuperarte hasta que ahí te vas a juicio, por lo pronto sin dinero ni siquiera para defenderte o para poderte sentar con la autoridad a demostrar que tú eres inocente. Ahí te cuento cómo se va a poner la compra de jueces con todo esto. La compra de jueces, pero si ya cuando llega a la Suprema Corte, pues ya la Corte ya está ahí definida, ¿no? Entonces, asunto, ¿no? La compra de jueces, yo creo que ahí va a estar interesante ver, porque un juez, si le llega a una autoridad ejecutiva, o sea, de Presidencia de la República, le dicen es así. Así va a ser. El juez, pues por más lana que le ofrezcan, difícilmente lo va a aceptar. Y también el juez sabe que es muy fácil. Si no cumple con la instrucción que le dan de arriba, pues acuérdate que hay un colegio disciplinario que simplemente lo va a cambiar de lugar. Que ya sucede. Sin colegio disciplinario, a mí me ha tocado ver cuando órganos del Ejecutivo no les gusta el amparo que dio un juez y lo cambian de plaza. Lo vimos cómo operaba Arturo Saldívar. Pues tenemos todos los videos, no estoy hablando de un rumor, tenemos la evidencia de cómo operaba Arturo Saldívar el sexenio pasado. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente? Si tú como juez no le cumples al poder del gobierno, simplemente te van a castigar y dependiendo de la gravedad del caso será el tamaño del castigo, ¿no? Entonces los jueces, yo te diría, hoy por hoy, cualquier pleito contra el Estado,
cualquier ciudadano lo tiene perdido, aunque tenga la razón. Va a acabar ¿Qué en va la a corte. pasar, por ejemplo, se me ocurre, a ver, este caso práctico, Ale, si mañana se les ocurre otra obra faraónica, el AIFA 2.0, y yo vivo cerca y junto con mis vecinos buscamos un amparo para que no nos expropien y demás, olvídate Ya de se este acabó, asunto. ya se acabó. Te puedes amparar tú y te van a dar un amparo a ti, pero pues por uno solo no es como que van a dejar de hacer la obra, ¿no? Pero además tu amparo no va a beneficiar al colectivo de tus vecinos. Tendrá que ir uno a uno a ampararse. Pero esa reforma la metió López Obrador desde el sexenio pasado. Entonces, o sea, el hecho de que cuando te amparas, el efecto del amparo es solo para el individuo que pidió el amparo. Ahora ya no hay colectivos que puedan ampararse, porque la diferencia, o sea, uno era digamos, el efecto del amparo y otro es quién se puede amparar. Originalmente, los colectivos, llámese el grupo de vecinos que estás poniendo como ejemplo de manera muy acertada, pues el grupo de vecinos podían hacer un amparo como vecinos de la colonia tal buscan un amparo. Ahora ya no hay manera con esta nueva ley, ahora que la pasen, que seguramente no le van a mover ni una coma a la vieja usanza, ya los colectivos quedan completamente desarmados. Y uno es ante las obras faraónicas, pero y ante las matanzas, y ante la violencia, y para los feminicidios, y para la Pozos falta de de agua. medicamentos, para los pozos contaminados. O sea, incluso si te quieres defender de otro privado, porque una cosa es pues, cuando te vas contra el Estado, pero también te puedes defender de una empresa privada que esté De una contaminando. inmobiliaria. Sí, o que estén contaminando un pozo. Ponías ahorita el ejemplo del agua. Ya no hay manera de hacerlo. Tendrá que ir uno a uno los ciudadanos a ir pidiendo su amparo y los efectos serán individuales, con lo cual matas cualquier posibilidad de acciones colectivas en busca de justicia en México. Pues no están dando cuenta, ahora sí, cómo están yendo directamente en contra de los derechos de los ciudadanos, de los derechos humanos, porque también al final de cuentas es un derecho, y cómo esta ley pues está protegiendo, digamos, es una ley planeada hacia la autoridad y no viendo hacia los ciudadanos. Lo delicado que está. Pero yo no creo que no se den cuenta, es exactamente Los lo que ciudadanos, quieren. me refiero, Es los decir, ciudadanos no se están dando cuenta. ¿sabes qué? Para el ciudadano de a pie que no ha tenido contacto con la justicia, y le deseo que se mantenga así, ¿no? El amparo es algo pues, muy ajeno. Sabes que existe y por ahí lo escuchas en la tele, en las reuniones, en las discusiones públicas. Pero el ciudadano de a pie que está trabajando, que está preocupado por salir adelante, porque sus hijos puedan tener una educación de calidad, por conseguir medicinas, porque ya no hay, pues hablar de amparos es como, ¿de qué me hablas? Sí, no es un tema y de es todos los terrible, días. y es terrible, porque efectivamente es el último resquicio que la ley le da a un ciudadano para protegerse del Pero nadie está exento, del Ale, abuso. de Nadie. poder tener algún tema con Totalmente. la justicia. Y al día de hoy cuentan con esa protección, al día de hoy. Vamos a ver, Les quedan tristemente. como 15 minutos. Porque se espera que la ley pase esta semana. Están como todo en Morena, se pasa fast track. Y hay una cosa que es importante mencionar, porque siempre tenemos estas conversaciones sobre qué le dejaron a Claudia Sheinbaum. Y la reforma judicial se la dejaron. O sea, hay las finanzas públicas vacías, se las dejaron. Pero eso es herencia. Esto, la ley de amparo, la ley de la Guardia Nacional, la ley de inteligencia, la ley de seguridad nacional, que es como el combo de acción, casi te diría, para García Harfuch, y que es el modelo completamente autoritario, que después va a ser complementario con la reforma electoral. Eso es creación de Claudia Sheinbaum. Pueden discutir muchos analistas si lo hace de acuerdo con Andrés Manuel, si lo hace ella sola. Ahora sí que, como decía el clásico, haya sido como haya sido, lo único que está claro es que esta presidenta no le gusta que la cuestionen, no le gusta que la gente se pueda defender y quiere poder ser ejecutiva y rapidita. Eso se llama modelo autoritario. Ahí te cuento también, ya como para cerrar,
el tema de pues cómo se van a echar para atrás las inversiones de otras naciones que vengan a México cuando conozcan la ley y que no haya una certeza jurídica y que cuando digan pues cualquier cosita ya no te vas a poder amparar, te voy a congelar tus cuentas, van a tener ahí un problema también. Mira, no sé si vieron hace, me parece 2 días, Gerardo Esquivel, que es un miembro de la 4T, fue subgobernador de Banco de México, gente muy cercana a Morena, o por lo menos a la 4T, dejémoslo ahí, porque él es un hombre técnico y es un técnico muy serio, pero escribió un artículo ya diciendo, ya no asusten más a la inversión. Claro. Le encanta a la presidenta y al gobierno presumir las promesas de inversión, porque hay muchas. Pero una promesa de inversión no es una inversión. La inversión es cuando el dinero entra a las piedras y tierra que están construyendo los fábricas o las empresas, etcétera. Y eso básicamente está en picada libre. La última cifra, que fue la de agosto, me parece, es de menos 7.9. Tienes la reinversión de utilidades de las empresas que ya están, porque pues ya estás acá y el mercado es un mercado muy atractivo y es un mercado grande y hay estos arreglos con el poder que están tratando de tener de manera constante. Vemos a empresarios, ayer fueron los de Davos, que fueron con la presidenta y que están buscando formas de arreglarse y de ponerse de acuerdo con el poder ejecutivo, porque ya el judicial no existe. Entonces, ¿hasta dónde Claudia Sheinbaum les va a poder dar certeza? Me regreso a lo que decíamos al principio. Una cosa es Claudia Sheinbaum, que puede ser alguien que les garantice certeza de aquí a 5 años, pero una vez que se vaya Claudia Sheinbaum, ¿quién va a quedar? Exacto. ¿Y qué tipo de gobierno va a tener? Y todo el mundo queda a expensas de pésimos resultados o de los abusos a los que puedan ser sometidos. Entonces, yo creo que el tema de la inversión no es menor, ya está muy lastimado y además lo vemos pues, en las cifras de crecimiento que están muy pobres, ¿no? Alejandra Cuyén, pues muchísimas gracias. Temas hay muchísimos. Y por eso nuevamente te extendemos la invitación. Este espacio siempre estará disponible. A la próxima me invitan la hora corrida y hacemos análisis de cada uno de los temas. Me parece excelente idea. Me da muchísimo gusto estar no recibirte con algún material como el de Gerardo Fernández Noroña, pero es que, bueno. Mira, decía un periodista muy conocido, Joaquín López Dóriga, decía, mira, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Para nosotros, los analistas, para los periodistas. Quiero hacer una aclaración que creo que es importante más antes de pasar a lo siguiente, y es con esto de la inversión. Las empresas en México, privadas, o sea, las extranjeras y nacionales, hoy están reduciendo sus áreas jurídicas y haciendo crecer sus áreas de cabildeo y lo que llaman de política pública. Es decir, analistas políticos o analistas de política pública que les ayuden a entender el contexto en el que se están moviendo. Eso te habla mucho del tipo de entorno, ahora sí que es como regresar a las cavernas. Vamos viendo cómo te acomodas con un secretario, con un gobernador, con la presidenta, porque el sector judicial, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley, ha quedado completamente destrozado. Las inversiones son a largo plazo, además. Sí, por supuesto. Si es que llegan. Si es que llegan. Muy bien, Alejandra. Pues muchísimas gracias. Ale. Me da mucho gusto saludarlos como siempre. Gracias, Ale. Gracias.